Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de nuestra querida UNAM. Hoy estamos con una compañía maravillosa dentro de la cátedra que pues se viste de gala con nuestro queridísimo bailarín, coreógrafo, maestro, productor, Raúl Tamés. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias por tu presencia. No, pues al contrario. Y también estamos pues con la compañía muy calurosa de estudiantes, integrantes de la licenciatura en coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL. Bienvenida seas, Aranza, Paula, Jimena, Charlie, Maya, Eliu, Tlatuy, Nidia, que por ahí anda, y Carlos Franco también. Sean ustedes bienvenidos a la Cátedra Gloria Contreras. Muy bien, pues les cuento, antes de entrar directamente a lo que nos viene a platicar nuestro querido Raúl Tamés, que pues Raúl en 2017 y 2018 se hizo acreedor a 2 lunas del auditorio por la creación del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. También Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga en el 2016. Es sociólogo por nuestra queridísima UNAM y cuenta con una maestría en danza en la John Moores Liverpool University, realizada con la beca FIMBA CONACYT. Es licenciado en danza contemporánea, justamente por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y la Rotterdam Dance Academy en Holanda. Ha bailado en países como China, Canadá, Holanda, Lituania, Letonia y España, y también en diversas compañías internacionales que, pues bueno, en el caso de México, pues también estuvo en el CEPRODAC, y pues también ha bailado con coreógrafos como Tania Pérez Salas, Alicia Sánchez, Oscar Rubalcaba, Jaime Camarena. Ha obtenido diversos premios, reconocimientos y becas de perfeccionamiento técnico. Ha realizado sinnúmero de obras que se han presentado en los principales teatros del país, así como en países como Suecia, España, Cuba y Colombia. Es fundador y director del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, iba a decir de la Universidad Nacional, y director del grupo independiente Pálido Teatro. Y pues bueno, al lado de Rodrigo González ha producido ballets contemporáneos de gran formato como Romeo y Julieta en el Castillo de Chapultepec, proyecto con 4 años consecutivos de éxito, y es catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana y del primer diplomado en Antropología del Arte, avalado por el CIESAS del CONACYT. Bienvenido otra vez, mi queridísimo Raúl. Justamente tienes en puerta una obra que bueno, realmente pinta muy bien a quienes hemos pues disfrutado del ensayo abierto. Realmente créanme que es una obra que recomiendo ampliamente. Cuéntanos un poco sobre ella, la Novena Sinfonía. Claro que sí. Bueno, en primer lugar me siento honrado la iniciativa de hacer una cátedra extraordinaria por parte de la UNAM que vincule la danza con lo académico, que haga vasos comunicantes entre ambas disciplinas, ambas aproximaciones. Me parece fundamental. Justamente también yo estoy en esta búsqueda y bueno, les deseo el mejor de los éxitos. Sé que están en muy buenas manos, Raiza. Te considero una persona muy inteligente, se te nota a leguas, a kilómetros de distancia. Entonces, y bueno, hola chicos de coreografía, muchos de ellos han sido compañeros, alumnos, etcétera. Hemos tenido todo tipo de relaciones. Entonces, pues, y algunos no los conozco, entonces, pues, un placer estar aquí. La Novena Sinfonía, en primer lugar, a mí me ha permitido regresar a una exploración desde la teatralidad, que es algo que de alguna forma estuvo en pausa y que a mí me interesa. Y sobre todo porque te permite la oportunidad de
utilizar conceptos desde lo político, desde lo social o también desde la narrativa, desde la dramaturgia, en un sentido un poco más lineal o más directo que a veces la danza que se nos va hacia la poesía o hacia lo abstracto. La teatralidad es algo que yo empecé a trabajar en piezas como Payaso Capital, que era una pieza de denuncia política, que usábamos el himno nacional y casi nos cierran el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Qué pena, pero tenía un punto de mucha transgresión también en Que vivan los locos y los cobardes, donde trabajaba con 3 actrices que pesaban más de 100 kilos y las desnudaba y bailaban y de alguna forma pues rompían todos los esquemas de la estética corporal perfecta o idónea para, por ejemplo, la danza, y además las contraponía con unos bailarines exquisitos, y siento que era mucho más interesante en el sentido cinético, por supuesto, ver a estas 3 grandes actrices. También por ahí ganamos un premio con esa pieza. Y bueno, finalmente con Clash, que es una pieza que trabajamos desde la esquizofrenia. Mi madre biológica era esquizofrénica. Y luego abandoné esa búsqueda y de hecho es curioso porque yo he sentido perspectivas de mis compañeros distintas. Hay quienes me ubican en lo teatral, también por personajes que hice como Lady Macbeth o así, y hay quienes piensan que hago como contemporanizaciones de danza clásica. Y la verdad es que pues no hago ni una cosa ni la otra, sino que he estado en una búsqueda constante y he tratado de experimentar con diferentes géneros para ver con cuál finalmente me instalo o en dónde radican mis intereses. Y eso ha sido maravilloso. Bueno, la novena es un regreso a esta parte teatral. Trabajamos con un tema muy siniestro, que es el encierro y la persecución política. Trabajamos también con la opresión de las hegemonías, con los sistemas y los dominios simbólicos en la figura de un campo de concentración. Es un campo de concentración que evidentemente, bueno, nos remite al holocausto, pero yo he querido hacerlo más bien atemporal y he querido también dar cierta universalidad al discurso. Pero tenemos 16 víctimas que se encuentran atrapadas en este campo de concentración, que son violentadas por 4 verdugos. Y bueno, las primeras escenas, y sobre todo ahora con los últimos tratamientos que les hemos dado, son muy conmovedoras. Realmente provocan llanto o shock en los espectadores, casi en su generalidad. Y pues eso me tiene, por un lado, con muchísima responsabilidad de que no se sature, porque es una línea muy delgada, ¿no? La línea entre el drama y el melodrama es delgadísima. Entonces he tratado como de ajustar, de sintonizar. Bueno, después lo que ocurre es que uno de los personajes, una de las víctimas, se va a intentar escapar del campo de concentración. En este campo de concentración, las víctimas han sido tan violentadas que están animalizadas, se han convertido en animales, han perdido toda humanidad y en lugar de propiciar, permitir, fomentar el escape de esta víctima, lo impiden. Lo cual, pues justo a nivel sociológico es maravilloso. Cuando alguien busca la libertad, entonces el grupo normalmente tendrá la tendencia a cuestionarlo. La libertad se cuestiona y además la libertad también a veces provoca pues proyecciones, mecanismos de defensa bien interesantes. Finalmente el personaje, esta víctima, logra escapar y ahí voy a dejar, ¿no?, un poco para el misterio, pero hace un escape, hay un muro y entonces trepa el muro y se va a un lugar que, o sea, no sabemos qué hay detrás de ese muro. Ahí lo dejo un poco. ¿Por qué quise hacerlo desde ese lugar? Porque la novena sinfonía de Beethoven, en primer lugar, se tocó en la caída del muro de Berlín, pero luego también tiene fuerzas opuestas porque era la sinfonía predilecta de Hitler y se tocó también por allí en alguno de los cumpleaños de Hitler, porque Beethoven compuso la novena sinfonía, que se dice que quizá es la pieza sinfónica más prominente de toda la historia. Hay teóricos musicales que apuntan a que nadie podrá, jamás lo ha logrado, componer una obra más compleja que la novena sinfonía, y porque también estos teóricos dicen que Beethoven sí habla de la esperanza, de la hermandad y de la alegría a través del poema de Schiller, pero no desde los lugares, digamos,
acostumbrados. En realidad construye este discurso de la esperanza desde los lugares más vulnerables, más agónicos del ser humano. Y el primer y segundo movimiento se refieren a la entrada al infierno, un infierno casi como de Dante, como de la Divina Comedia, donde las almas penan, donde justamente los seres sufren, mueren. Hay muchas referencias a la muerte. Ahí hay una marcha hacia el final del primer movimiento, que es una marcha fúnebre, crudísima. Entonces, más o menos en esa alianza, lo que va a ocurrir en el tercer y cuarto movimiento en torno a la esperanza no es la esperanza del que ya se encuentra en una posición privilegiada, es la esperanza del miserable. Trabajo con un concepto que son miserables contemporáneos. ¿Quiénes son los miserables contemporáneos? Los que ya no pueden ejercer su voluntad. Yo creo que algo que no nos queda muy claro, ni en la educación, ni en lo que fomentan, o es como una cuestión ahí muy extraña del capitalismo y de los sistemas occidentales, que bueno, ahora ya es muy difícil decir occidental, oriental, ya todo es transcultural, pero en fin, es pensar que todas nuestras acciones y nuestras decisiones en la vida son voluntarias. Es pensar que la voluntad puede más allá del contexto, ¿no? Va más allá del contexto. Yo creo que no siempre. Yo creo que la injusticia existe. Creo que vivimos en un mundo injusto. No creo que las cosas ocurran porque tienen que ocurrir. Claro que ocurren porque tienen que ocurrir, por ejemplo, desde un punto de vista cuántico o desde un punto de vista, digamos, energético. En ese sentido, bueno, podría entenderlo, pero cuando hablamos de justicia, es muy importante puntualizar que el mundo es injusto, que el mundo es dispar y que sí hay privilegiados y que hay países más privilegiados que otros y que hay personas que tienen contextos más privilegiados que otros. Entonces, de alguna forma es poner el foco en esto. Creo que ahí es cuando vale la pena ser barroco, ahí es cuando vale la pena ser monumental. Es un poco como perdón, ya me estoy extendiendo, voy a terminar con esto. Es un poco como el movimiento feminista que de pronto ha sido un poco atacado por convertirse, por llegar a radicalidades. Pero yo siento, así como nos tocó a los que somos parte de la comunidad LGBT, yo cuando descubrí que era gay, pues no había Grindr, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Es una tontería lo que estoy diciendo, pero al final van a ver que no es tan tontería, porque entonces se producían fenómenos muy underground, como el cruising, porque, o sea, qué tremendo que la única opción de encontrar a alguien, pues tenía que ser en lo oculto, en los bosques, en los baños del Sanborns, en el metro, todos estos fenómenos que, la verdad, no sé, esto a mí lo que me tocó, no puedo imaginar, ¿no? Bueno, todavía hay terapias de shock, terapias de conversión, y son legales para curar, por ejemplo, la homosexualidad. En fin, en este sentido creo que la lucha LGBT se mereció y se merece ser exagerada, se merece ser revolucionaria, se merece ser radical. Y creo lo mismo con el movimiento feminista. Han sido tantos y tantos años de lucha. Claro que hay casos específicos que, bueno, esos valdría la pena analizar, o sea, pero en general, en este sentido yo hago lo mismo, ¿no? Exagerar un poco este tono de injusticia que prevalece en el mundo. Entonces, los miserables no pueden ejercer su voluntad. ¿A qué me refiero? No le puedes decir a alguien que, por ejemplo, ha quedado cuadrapléjico o ha quedado en silla de ruedas, que si se esfuerza todos los días va a caminar. No le puedes decir a alguien que está encerrado justamente en un campo de concentración que si se mira al espejo y sonríe, su contexto va a ser transformado. Así como con estos ejemplos radicales, observo que hay otros más invisibles y más sutiles que nos hacen víctimas todo el tiempo y victimarios, obviamente, de sistemas, ¿no? El consumo, por ejemplo. Estamos absolutamente dominados por el tema del consumo. Es que si quieres ropa, tienes que ir a un mall y comprar ropas de, ¿no? O sea, es que a veces ya no te queda otra alternativa. O consumir marcas, ¿no? Que igual, a su vez, hacen que, pues, niños en condiciones paupérrimas trabajen o son sustancias que de alguna forma son muy nocivas para el cuerpo, o son marcas que tienen detrás un discurso de marketing harto perverso. Allí no estamos ejerciendo nuestra voluntad, no tenemos capacidad de decisión, en ese momento nos convertimos en miserables.
más o menos hasta aquí. Raúl, muchísimas gracias también por esa radicalidad en el discurso que me parece también que hace muchísima falta en los espacios públicos. Por lo tanto, te agradezco muchísimo esa fortaleza en tus palabras tan contundentes. En ese sentido, bueno, me parece que la obra tal cual de la novena es sensible de principio a fin, pensando también en la misma figura de Beethoven con relación a lo que estás compartiéndonos en este momento, esta reflexión tan contundente que haces sobre la libertad, porque finalmente Beethoven también podríamos decir que se convirtió en un prisionero de su propia sordera y buscando libertad en la música misma, por paradójico que sea esto, por aparentemente contradictorio. Y en ese sentido, la novena sinfonía también plasma, digamos, como un auge de romper cadenas a todo prejuicio, a toda discriminación también. En ese sentido, vamos, o sea, el poner una novena sinfonía en un contexto justamente de persecución, de opresión, de llevar a la desaparición lenta de las corporeidades a partir de la violencia y de la denigración, pues bueno, me parece que tiene todo sentido, ¿no? De principio a fin se redondea la obra por completo. En ese aspecto, en la obra, tanto la novena como la figura de Beethoven, que bueno, hay que recordar también que en 2020 pues se cumplen los 250 años del natalicio de este gran compositor. Y pues bueno, en ese sentido, ¿cómo fue, digamos, que te empiezas a embeber también de esta obra para decidir que es la novena la que va también a abrigar, digamos, todas estas temáticas de las que nos estás hablando? Sí, bueno, primero yo no sabía que, o sea, claro que ahora lo sé, pero antes de concebir la idea de hacer la novena, pues no me imaginaba que iba a coincidir con el 250 aniversario. Eso con punto uno. El punto dos, eh, muchas de las preguntas que se hacen en los procesos creativos, pues no tienen respuesta. Y esto es algo bien interesante de analizar. Todo proceso creativo pues es una investigación, como una investigación científica. Entonces, pues tú tienes hipótesis y tú te imaginas que esas hipótesis son correctas, pero luego en el proceso pues vas descubriendo que no, o que sí, o terminas incluso cambiando el tema de investigación, ¿no? Y también algo importante de los procesos creativos es que casi siempre, no sé por qué, la serendipia, el azar, resultan ser lugares de encuentro más afortunados. Los grandes descubrimientos de la historia han sido por azar. Y entonces es bien curioso porque uno luego investiga mucho por ansiedad, o estás investigando cosas y de pronto volteas y te encuentras con algo desde la simpleza que resulta ser más poderoso, ¿no? Desde ese lugar yo me topé con la novena sinfonía como a los 8 años de edad. Yo era un niño bien extraño. Yo vivía en Iztapalapa con unas condiciones difíciles inicialmente. Te digo, con mi madre biológica con esquizofrenia, con una mamá adoptiva, no vivía con mi padre, etcétera. Pero yo tenía una sensibilidad para la música especial. Yo toco el piano de oído, me interesa mucho también la música. Y entonces, pues la primera vez que escuché la novena, sobre todo los primeros, no el harto, que fue cuestión tan catártica, casi como entrar en un estado mediúmico, como de trance bien raro, y lo recuerdo como profundamente. Y luego la novena me fue reapareciendo, ¿no? En algunos momentos. A mí me cuesta trabajo pensar en lo sinfónico. Digo, ahora hablamos también de lo que ha sido una estrategia, por ejemplo, en las últimas piezas que he hecho y lo que viene del corazón. Por ejemplo, ¿no? Si retomamos, no sé, cuando hice Romeo y Julieta, o
con otros coreógrafos, ¿no? Y en el marco de La Infinita y todo, tampoco es un proyecto mío, o estas como transposiciones que hemos hecho como de ballets contemporáneos, todos esos han sido una estrategia para hacer que la danza esté en el imaginario social, para hacer que venga público de pie a la danza, para sacar a la danza del abismo underground y conceptual en el que de pronto se encuentra. No porque esos lugares sean malos, sino porque lamentablemente no han sido capaces, o no siempre, ¿no? Han sido capaces de conectar con las audiencias de verdad, ¿no? Con las audiencias que van al teatro o con la gente que real sí están ávidos de ser sensibilizados. Y pues ha sido una estrategia maravillosa que ha hecho que tengamos funciones con 800 que van a... Pero yo nunca me he identificado con, con esa visión artística. Simplemente lo he hecho como eso, como al contrario, como un ejercicio desde mi punto de vista muy generoso para construir nuevos públicos. En este sentido, ese tipo de músicas, incluso Prokofiev, que sigue siendo rompedor, pero son complejas de abordar porque están enmarcadas pues en un lugar del clasicismo, en un lugar donde todavía existían las monarquías, donde los valores del mundo pues eran otros. Es un poco como el ballet, ¿no? Y me había resistido profundamente a abordar la novena sinfonía, a pesar de que era una sinfonía que, ¿no? A mí me parecía brutal, que me llevaba al trance, por tenerle respeto a cómo trabajar con una pieza sinfónica hecha en ese tiempo. Entonces es muy fácil hacerlo como cuando lo hicimos con Romeo y Julieta, desde la forma, desde lo coreográfico, desde el discurso aristotélico. Pero hacerlo de verdad, hacerlo en serio, reinterpretarlo, llevarlo a la contemporaneidad, pues está cañón, está muy difícil. Así es de que me esperé a que supuestamente yo tuviera las herramientas como de lenguaje y de discurso para lanzarme a hacerlo, ¿no? Para mí la novena sinfonía que estamos haciendo en esta ocasión, ahora en La Infinita Compañía, es la puerta de retroceso hacia mis verdaderas inquietudes artísticas. O sea, finalmente, después de 6 años de haber generado un público y de haber generado una suerte de estatus, que bueno, los estatus son falsos, por supuesto que no existen, pero, pero son recursivos, pero son simbólicos. A eso es a lo que me refiero, ¿no? De haber construido como una suerte de estatus simbólico donde ya puedo, ¿no? Pedir un EFI Artes o ya puedo pedir un teatro, cosas que de verdad hace 6 años pues, era imposible que ocurrieran. Ahora que ya se puede, pues ya me estoy aventando este viaje de regreso, ¿no? Entonces, ahora sí, ya me puedo lanzar a ser más transgresor, a buscar en la teatralidad, a tener discursos políticos como los de Payaso Capital, pero ahora con mucho más público y con mucha más gente, obviamente al pendiente de lo que va a ocurrir. Y eso pues me gusta mucho y esas fueron las motivaciones de la novela. En ese sentido, Raúl, digamos, cuando ya también estás en este proceso de construcción coreográfica, ¿qué has encontrado en el ámbito del uso de la voz, de la explosión también vocal dentro de la escena? Digo, no quiero spoilear absolutamente para nada la obra, solamente voy a hablar desde mi percepción, ¿no? En cuestión de una historia de vida completamente personal, Beethoven es un compositor que para mí es muy, muy importante, así nuclear en mi historia familiar. Y en ese sentido, el momento de vivir la vibración de la voz en la escena para después vivir la vibración de la pura danza, pues, ¿no? Del puro movimiento retumbar en el piso, fue también como ese proceso en el que la misma voz se va acallando para dejar sonar lo esencial, ¿sabes? Ese es un punto de vista, digamos, como espectadora, no es para casarse con el argumento, pero en ese sentido yo sí te pregunto, aprovechando que está aquí el creador,
¿Cómo fue tu relación con la voz? ¿Qué encontraste en ella? Y también por qué, digamos, explota, ¿no? En la escena, que es bien interesante eso. No hay nada más difícil que usar la voz en el contexto de la danza. Está muy difícil. No hay nada más difícil para un bailarín que usar su voz. O sea, está, claro, hay excepciones, pero está bien, bien, bien peligroso. Yo he visto muchas propuestas de danza que lo intentan y no lo logran, ¿no? Pocas veces, yo creo que una o dos veces en lo que he visto, que creo que sí he visto varias cosas, he sentido que la voz tiene pertinencia y que la voz está bien utilizada. Si los actores tienen problemas para usar la voz, si los cantantes tienen problemas para usar la voz, imaginémonos los bailarines. Eso no significa que no se pueda, ¿no? Todo se puede, siempre. Todo es posible, nada más que hay que hacerlo bien. O sea, es que, claro, en la escena hay cabida para todo, es que se puede hacer cualquier cosa. Luego, ¿sabes qué pasa? Que yo a veces como que digo, no, no le echen la culpa a los géneros. Hay mucha reticencia con el tema de los géneros, ¿no? Ay, es que eso es ballet, ay, es que eso es teatro físico, es que es la danza contemporánea que solamente se arrastran en el suelo y siempre son sus mismas comentarios que atacan a los géneros. Los géneros son maravillosos. La farsa es maravillosa, el melodrama, la comedia, etcétera. El problema no son los géneros, sino los que perturbamos los géneros, ¿no? Los hacedores de los géneros que hoy. Ahora, claro, también ahora vivimos en propuestas que pues ya no tienen género, ¿no? Que ya no sabes si es teatro, si es danza, y eso también está bien. Pero bueno, por allí, a mí me ha sido sencillo relacionarme con el tema de la voz, porque de niño pues hice cosas actorales y, y la verdad es que según yo también lo puedo utilizar como herramienta, ¿no? Hay miles de herramientas, por ejemplo, que no tengo, ¿no? Como lo acrobático, ¿no? Yo jamás, ¿no? Nunca lo he podido hacer. Y supongo que es lo mismo para ciertos bailarines, ¿no? O sea, así como hay bailarines que el mundo acrobático y el mundo del riesgo controlado se les da muy bien y a otros no, también hay algunos que pues el uso de la voz es que no está allí, no está en su registro y forzarlo pues es un error. Yo no pensé que fuéramos a usar la voz, nunca fue mi intención, simplemente empezó a ocurrir. Una vez más fue un hallazgo desde el azar. También porque en la audición convocamos actores. Me interesaba cómo hacer esta combinación, que se fue muy bien porque no sabes quién es actor y quién es eso, pero por ahí hay un actor, ¿no? Y pues supongo que él, ay, ¿me siguen escuchando? Te me friseaste, Raiza. Sí, todo bien. A veces te cortas un poquito, Ay, pero no. sí se logra entender Ah, perfecto. ah, eh, pero, cuando empezaron a usar la voz, dije, uy, pero el actor, como es actor, pues empezó a dar como unas líneas muy claras y empezó como a fomentar y estimular a los demás. Y como, ¿saben algo que, bueno, a mí me parece muy especial, hablando de la voz y de la novena? Estamos trabajando desde la emoción, que en este mundo posmoderno ha sido muy penalizado. Yo, yo recuerdo muchos de mis maestros que me decían, no, es que no, o sea, no lo hagas con el rostro, no lo hagas con el gesto, prácticamente no te vincules con la emoción. Se ha vuelto una tendencia que está bien, por ejemplo, bueno, en el terreno de la técnica, sobre todo las técnicas que son óseas o que son articulares, pues es esencial, ¿no? Como la neutralidad, la relajación, ¿no? Y claro que para ciertos géneros, abordajes coreográficos, pues es fundamental. Pero hay otros en donde yo creo que trabajar con la emoción les vendría muy bien. Se ha dejado de trabajar con la emoción. Hace mucho que no veo una pieza, por lo menos en nuestro país, híjole, espero no estar errando, pero tiene tiempo que no veo una pieza donde la emoción sea el motor protagonista. Entonces, como trabajamos desde la emoción y la emoción es muy verdadera,
pues la voz fluye. O sea, punto. Punto. Es como cuando, ese es el tema, ¿no? Encontrar ese canal. Si tú te enojas, si tú lloras, si a ti te pegan o si estás muy efusivo, tu voz reacciona de manera natural. Es que no te das cuenta. Eso es uno de los hallazgos bonitos de la novena, ¿no? La emoción como canal de la voz. Mm, Ya cambia, sí. sí. Voy a Ra- cambiar a mis datos celulares, pero Ok, voy. ok, Sí, ahora ahí voy. Ya estoy, ¿eh? ok. ¿Sí me ven? No, No. ahora me ven. Ahora me ven. Sí, para que no se nos corte. Ajá. Listo, perfecto. Esto que estás diciendo es bien interesante porque me parece que tiene que ver también con el gran prejuicio de lo que corresponde al cuerpo y de lo que no corresponde al cuerpo, ¿no? De lo que sí forma parte, digamos, de lo tangible y lo que no. Y en ese sentido, pues la voz, pues es completamente corporal, pues, y forma parte también, ¿no? Del flujo dancístico. Y en ese sentido me parece también, pues, muy sensible de tu parte que tomes, digamos, a la voz como ese hilo conductor emocional, ¿no? Que la pregunta no iba con relación a una separación entre géneros o disciplinas, sino más bien justo a cómo se encuentra la carnalidad, digamos, de la voz dentro de sus sonidos, así como la música también encuentra esa carnalidad en el espacio, ¿no? Bueno, pues, ¿les parece, querides, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, iniciar con esta ronda de intercambios de preguntas, querides, quien quiera? Paulina, por favor, adelante, que tú finalmente estás también involucrada en el proceso, ¿no? de la novena y me parece bien interesante cuál sería justamente tu percepción dentro de, pues, ver cómo ha sido la construcción de nuestro querido Raúl, tú también como coreógrafa. Hola, yo esperaba estar un poco externa porque justo estoy dentro de esto y creo que mis compañeros tendrán más preguntas o más interrogantes, pero hablando ya desde mi perspectiva de lo que he estado viviendo a través del proceso de Raúl y lo que he podido estar compartiendo con él, me parece que la Novena Sinfonía es una gran propuesta porque, como ya lo mencionó Raúl, todos los bailarines están trabajando desde las emociones. Y él es como el orquestador de todo lo que pasa a través de ellos y lo que nace a través creo que su bagaje como bailarines, porque ya son personas que tienen un discurso y un lenguaje muy grande. Entonces, la labor que se está haciendo de unir todas estos bagajes, estas técnicas, estos lenguajes, creo que está siendo muy enriquecedor. Y cómo Raúl ha podido, a través de su gran conocimiento dentro de la danza y la coreografía, lograr que se vislumbren todas estas estructuras que nosotros hemos podido aprender a lo largo de nuestra carrera, porque usa perfectamente la parte de las curvas climáticas, usa perfectamente la parte de las polifonías, todas las voces, cómo se van moviendo y cómo se van desarrollando los personajes. Creo que es una pieza muy completa y de gran formato porque dura bastante tiempo y no hay un momento donde nosotros como espectadores estemos como desvinculados de lo que está pasando. Siempre estamos dentro de la pieza porque nos lleva de un lado a otro. Tiene una curva climática muy interesante y es lo que siempre me ha llamado la atención porque no es la habitual. La curva climática que nosotros conocemos como tiene que llevar. Creo que la aborda en otros espacios y pues no sé, yo invitaría a todos a que la vieran porque es un aprendizaje completo el verla y verla más de una vez, no solo una vez. Vas encontrando muchas cosas diferentes. Porque no es tan, como trata desde la emoción, no es siempre lo mismo, no es como que están robotizados, sino que va cambiando y te va arrojando diferentes cosas. Yo cada que voy a los ensayos,
veo diferentes cosas y digo, ay, qué interesante, o sea, es muy, muy rica de ver. Como descubrir justamente un libro, ¿no? Abres una página y la vuelves a leer y hay otros descubrimientos. Muy bien, Pau, Sí. muchas gracias. Eliu, ¿quisieras realizar alguna pregunta, comentario? Pues a mí se me hace, con ese aspecto que nos menciona sobre lo miserable y como este concepto que él retoma de lo miserable, se me hace interesante justo cómo en lo que nos cuentan que hay como discurso dancístico dentro del trabajo, o sea, el uso de la voz, ¿no? O sea, cómo incluso nosotros como coreógrafos o como bailarines que estamos relacionados a la danza, el hecho de utilizar la voz lo consideramos como eso, ¿no? Un aspecto tal vez miserable dentro del bailarín, ¿no? Que se me hace súper interesante cómo con este concepto lo toma y viene también desde esta necesidad de libertad, ¿no? Desde esta necesidad de justo de esta libertad, como lo menciona, dentro de los géneros, ¿no? Ya sea danza, teatro, y justo se me hace muy interesante y creo que sí está esta cuestión de invitarme a ver la pieza, ¿no? Y porque ahorita me lo imagino y me detona tantas cosas que quisiera verlo, ¿no? Ver cómo toma ese cuerpo, ¿no? Que al final creo que nos sigue hablando desde este aspecto miserable, ¿no? Eso está bien interesante, Liu, porque en efecto ha sido como súper estigmatizada la danza, ¿no? Como tanto desde el ámbito de la investigación, tal cual, como también desde el ámbito del habla, ¿no? Porque como bien también lo mencionó en algún momento Raúl, se podría pensar que entonces ya pertenece al género teatral nada más, ¿no? Y no tal cual pues a una expresión dancística genuina, ¿no? Raúl, digo, ya lo escuchamos al inicio de la presentación, cómo pues justo también formas parte de nuestra queridísima universidad y pues bueno, estudiaste sociología ahí. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿cómo cómo te has encontrado también en esa unión, no quiero decir interdisciplinaria, sino más bien de interconexión, más bien de conocimientos, desde todo lo que has indagado a nivel pues sociológico, humanista, político, etcétera, en el fenómeno dancístico y sobre todo también en tu misma creación, ¿no? La creación coreográfica, me gusta mucho verla también como ese proceso de disputa y de manifestación, ¿no? Es como un manifiesto constante que también nos compromete a quienes nos gusta crear, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, ¿tú cómo ves esta relación? Tu micrófono, Raúl, querido, por favor. Ya estoy. Muy interesante pregunta. Primero creo que este tipo de disciplinas como la sociología, a ver si no digo algo muy aventurado, como la sociología, la antropología, el psicoanálisis, requieren de una vasta profesionalización. Yo, por ejemplo, para llamarme sociólogo, creo que es que si no tengo doctorado es que no, es como un psicoanalista, es que no, está cañón, ¿no? Es que sí, o sea, son disciplinas que requieren de muchísimo estudio, de gran seriedad y, por supuesto, de experiencia de investigación. Entonces, yo extraño un poco eso, la investigación sociológica. Solamente lo he podido hacer una sola ocasión en mi maestría y por lo demás, pues ha sido más bien un trabajo de campo, pero no propiamente una investigación seria, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado. Por el otro, justamente me interesó estudiar sociología como para tener más como, mira, fíjate, como un hobby, porque luego es bien curioso que ya sabes que cuando pues
de pronto le comentas a alguien que eres bailarín, pues te suele decir, pues no piensan que es un hobby, ¿no? Y a mí con la sociología, pues me pasa un poco al revés. Por ahí una tía me dijo, cuando no encontraste algo más inútil que la danza, descubriste la sociología. Así yo, no puede ser, o sea, ¿qué les pasa? Pero sí, algo más inútil que la danza, entonces encontraste la sociología, ¿qué es eso? Así que luego me decía así, ¿qué sigue? O sea, después qué vas a estudiar, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, pero yo muy orgulloso le decía, no, es que la sociología la estoy haciendo por hobby y ya, ¿no? Yo estudié sociología mientras bailaba en el CEPRODAC. En las tardes y en las noches, pues estudiaba en el SUA, en el Sistema a Distancia de la UNAM. Ahora, ¿cómo lo he aplicado? Bueno, otra vez igual me esperé un tiempo porque le tengo respeto, pero en primer lugar empecé a trabajar con grupos vulnerables. Eso ha sido maravilloso. Trabajé con mujeres en un albergue pues, que sufría violencia extrema y había unos casos durísimos, ¿no? Durisísimos, que bueno, esto nos daría para hacer otra sesión, ¿no? He trabajado con gente con Parkinson y he trabajado también con niños, no niños, menores de edad, infectados con VIH. Y he tratado, bueno, la vida me ha llevado a esos sitios porque luego la gente sabe que soy sociólogo y pues me convocan, ¿no? Pero yo siempre, aunque he ido solo como sociólogo, por ejemplo, siempre vinculo la danza. Intento hacer vasos comunicantes y en todos los casos me funciona de maravilla. Luego también, fíjate que en la UNAM fueron un poco, híjole, estamos en la UNAM, pero de pronto me topé con que ya sé cómo lo voy a decir y además esto sí que es cierto. Y por eso aprecio tanto, tanto, tanto la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras. Cuando yo supe de su creación dije, claro, claro, hay poco foco en la antropología del arte, hay poco foco en la sociología del arte. Cuando yo quise proponer mi investigación final en torno a la sociología del arte, los maestros me veían con escepticismo. Decía, pero ¿cómo? Y pues sí, en el extranjero, que es una palabra horrible, pero en el extranjero, pues ya llevan muchos años, ¿no? Haciendo maestrías y doctorados. Y en Latinoamérica no tenemos una maestría en antropología del arte. Por eso, este diplomado que dirige Patricia Tovar, que es una súper señorona, muy, muy, muy versada, pues me llamó tanto la atención y también me sentí súper honrado de que me invitaran a dar clases. Es el primer diplomado de antropología del arte en Latinoamérica, ¿no? Que dices, no, no puede ser. Entonces, pues debería de haber maestrías, debería de haber muchas maestrías de danza en México. También mi maestría fue Practice as Research, es decir, que la mitad era práctica y la mitad era teórica. Y, o sea, este afán de que todas las maestrías y los doctores tienen que ser teóricos, por Dios. Si nosotros pasamos horas investigando en el estudio. Entonces, más o menos por allí también las clases que doy en el claustro, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en este momento, claro que mi atención está completamente dirigida en la danza. Yo estoy enamorado de la danza, yo ya lo decidí, no tengo ninguna duda. O sea, la necesito enormemente. He tenido problemas de ha habido muchas crisis muy fuertes. De hecho, una de ellas es la que me llevó a hacer coreografía, retomando un poco una pregunta que hacías al inicio. Si quieren, se las comparto al final. Pero fue la crisis la que me llevó a la creación coreográfica. Obviamente he tenido altibajos, pero hasta en donde me he planteado si quiero seguir en la danza o no. Pero hoy por hoy, ya tiene muchos años que creo haber decidido en plenitud que pues la danza es lo que quiero hacer hasta que me muera. Entonces en este momento pues la danza tiene todo mi foco, pero en algún momento me encantaría hacer algo porque la sociología se hermane con las disciplinas artísticas en nuestro país y la sociología del arte y la antropología del arte tengan el lugar que se merecen al nivel de todas las otras ciencias y de todas las otras áreas teóricas.
Y bueno, en ese sentido, a mí me cuesta mucho trabajo hacer, digamos, como una separación tajante justamente entre teoría y práctica, porque me parece que justamente la labor de investigación escrita en una cuestión de andar pensando una y otra vez y masticando constantemente una idea, etcétera, es práctica también, ¿no? O sea, finalmente eso también es parte de un trabajo corporal y en ese sentido creo que estás también abonando a un gran llamado que a mí me parece urgente en el ámbito de la educación de las artes, que es a no fragmentar las prácticas Oh, yes. de conocimiento, ¿no? A ver también a la danza como una manera de conocer al mundo y que se Oh, tiene sí. a fuerza que nutrir de otros conocimientos, ¿no? O sea, si no, se va, digamos, como ahogando en sí misma, ¿no? O se convierte en algo como sumamente maquinal, tal vez, ¿no? Y en ese sentido, pues es bien interesante cómo pues te viste completamente tocado por la sensibilidad coreográfica que implica esa labor de masticar y de ir buscando y escudriñando en una labor investigadora completa, no nada más en el movimiento, que sí, por supuesto, sino en, en la avidez de conocer y de chupar, digamos, otros saberes diversos en sí mismos, ¿no? Y tú dices, bueno, es que la danza, ya me he enamorado y ahí me quedo. La sociología, así como la antropología, así como la música, el cine y todo lo que te ha enriquecido, seguramente ahí está latiendo en tu labor dancística. Tú nos dices, la crisis me llevó a la coreografía. Cuéntanos un poco más para ir cerrando este espacio. Claro que sí. Bueno, primero los chicos de coreografía, mis compañeros que me están viendo, que nuevamente reitero el agradecimiento por su tiempo, pues tienen el privilegio de estudiar coreografía, que yo creo que es un privilegio, ¿no? A veces los contenidos pues pueden parecernos interesantes, a veces no, a veces podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con ciertas tendencias, yo creo, ¿no? Con el contenido de su programa y demás, pero tomarse en serio la profesionalización de la labor coreográfica, que es harto compleja, ¿no? Tiene 1000 dispositivos y 1000 maneras de ser abordada, pues sí, o sea, yo cuánto hubiera querido estudiar coreografía también, por ejemplo, ¿no? En este momento pues ya no me lo planteo porque pues ya lo estoy haciendo, ¿no? Desde mi lugar y desde mis herramientas. Es como alguien que no tuvo la oportunidad de estudiar danza, que seguramente, no sé si mis compañeros se identifiquen con eso, pero pues hay bailarines extraordinarios que se formaron pues por sí mismos, y tener la oportunidad de estar 5 años o 9 años en una escuela estudiando danza, pues claro que es un lugar privilegiado. Yo también creo, por otro lado, decir importante que como toda disciplina es de vocación. O sea, hay que tener la vocación. Y más en la danza. O sea, ya para ponernos a hacer danza, la verdad es que además de que tenemos que ser unos guerreros, es que estamos muy perturbados. Porque en un mundo en el que vivimos, con las necesidades económicas que hay, con las problemáticas y las crisis, ponerse a hacer danza, y pues por eso la danza te invita a hacer un acto de contrición constante, y obviamente por eso muy pocos permanecen y muy pocos logran construir sus sueños desde la danza, porque pues la danza es inconmensurable, no perdona, es inmaculada. Y claro, o sea, tenemos a nuestros pueblos originarios haciendo danza, tenemos expresiones brutales en las danzas africanas, en las danzas de la India, el kathakali, el kabuki, el teatro no, la danza buto, estas escénicas, ¿no? Pero bueno, imagínate todas las demás. Habría que ver a los pueblos africanos danzando, o para qué nos vamos tan lejos, Pueblos ver a ver a nuestros pueblos indígenas mexicanos haciendo danza ritual, o danza prehispánica, o tantas y tantas expresiones, para entender que no somos nada. O
Es que dices, por Dios, o sea, habría que ver a alguien en trance y posesiones, ¿no? Realmente convocando la mística para entender que nos hace falta mucho, muchísimo. Entonces, pues es de harto respeto. O sea, hay que tenerle un respeto brutal. Bueno, por eso es de vocación. Yo creo que la coreografía es para los que tienen vocación para hacer coreografía. Y yo siempre lo tuve claro, que, o sea, siempre, ¿no? Que yo quería crear. Digo, el intérprete también crea, pero bueno, crear desde ese lugar. Pero estaba pues en un momento en el que quería desarrollarme como bailarín. Espero, voy a tratar de ser muy rápido. Perdón, ¿tenemos tiempecito, 5 minutos? Sí. Mm, de pronto, pues se dieron algunas oportunidades de irme a bailar al extranjero. Voy a tomar algunos atajos. Y estuve en el extranjero. Y estuve bailando pues en Holanda y en España y no sé qué. Y terminé en Lituania. Y en Lituania, esta fue la segunda vez que me fui. Me fui una primera, vine al CEPRODAC y luego me volví a ir. Y la verdad es que el ego, porque es así, o sea, el ego yo creo que en ese momento me ganó. Luego la vida te da unas cachetadas, o sea, no, la vida se encarga de ponerte una bota en la mejilla, o sea, no. Y pues yo sentía, en ese momento, no había audición que yo hiciera en donde no me quedara de ese tamaño, o eso sentía yo, ¿no? Aplicaba cosas y entonces me quedaba y no sabía, no tenía la sensación de lo que era ser rechazado. Realmente no. Y, y de pronto me sentí un poco inconforme con la compañía donde estaba, en Lituania, Aura Dance Theater. Luego es muy fuerte porque la directora de esa compañía, años después, vendría a México a participar en el festival. Yo me fui a esa compañía como, es una expresión horrible, pero la voy a decir porque, bueno, pero ustedes saben perfectamente que no lo digo desde otro lugar. Me fui como las chachas, ¿no? Un día tomé mis cosas y me fui, pero no le dije a nadie. Simplemente desaparecí del mapa. Y ahora, pues claro, lo cuento y sin ningún resquemor. Y además hablé con la directora después, obviamente, y todo, ¿no? Pero en ese momento, pues uno no se da cuenta, uno está muy joven, uno ve el mundo muy distinto. Y yo dije, pues claro, o sea, mira, yo me voy a Alemania a audicionar, me voy a otro lado y claro que me van a tomar. ¿Yo qué hago aquí sufriendo si no estoy conforme? Me voy. ¿Y qué pasó? Que de pronto ya a partir de allí, fíjate, yo no sé si fue kármico, ya no me quedé en ninguna audición en Europa, en ninguna. Hice como 20 audiciones y en ninguna. Tenía unos ahorros. Yo no tengo familia, ¿no? Entonces, no es que yo tenga un patrimonio. Ahora me va mucho mejor con la danza, pero en ese momento, pues uno, sobre todo como intérprete, pues vives al día. Entonces, tenía ahorros del CEPRODAC que ya se me habían acabado. Y hubo un momento en el que de verdad me quedé sin dinero, pero sin dinero ni siquiera para regresar a México. Y sin casa, sin padres, nada. Por otro lado, yo tenía mucha resistencia de regresar a México porque decía, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Como, no sé, ¿ves? Es esta visión de cuando uno está joven, ¿no? Van a decir que no, pues que no la arme en el extranjero. O sea, me empecé a obsesionar por tener un trabajo institucional legitimado en el terreno de la danza internacional. Pues nunca lo logré. Entonces, pues todos hemos pasado por procesos difíciles, muy difíciles, obviamente. Y ese era mi caso, ese había sido también mi caso y nunca me había deprimido, sin embargo. Fue la primera vez que experimenté una depresión química, o sea, realmente de estas que no te puedes parar de la cama, donde nunca había tenido yo, por ejemplo, no sabía lo que era una crisis de ansiedad. Pues tuve crisis de ansiedad horribles, hasta de pérdida de memoria, de desubicarte, horribles. Y me volví alcohólico. Un alcoholismo de beber desde la mañana hasta la noche. Siempre con buenos amigos, eso sí, porque luego tengo amigos muy mágicos. Entonces tenía un amigo que me dijo, pues vente a vivir conmigo y yo te apoyo mientras encuentras trabajo. Y entonces, bueno, sí nos emborrachábamos, pero escuchando a Wagner o... era un emborrachamiento yo creo que nutritivo. Y
ya viene la historia, ya viene el núcleo. Él me invitó todo durante ese proceso. Yo no tengo ni cómo agradecérselo. La verdad es que estuve como 3 meses viviendo con él sin generar ingresos. Y vamos a un bar. Él también le encantaba beber, entonces pues para él tampoco representaba mucho esfuerzo. Siempre íbamos a un bar. Y el dueño del bar era un personaje así como muy grande, no sé, a mí me da la impresión como un dinosaurio, ¿no? Tenía como una cosa como de dinosaurio, un español de esto, con una voz, y resulta que le gustaba la danza, pero pues yo no sabía. Y una vez me vio tan mal, o sea, yo realmente estaba tan mal, que tuvo la necesidad de acercárseme y decirme, chaval, ¿qué te pasa? Y te veo muy triste, etcétera. Y yo, pues sí, es que pues no estoy trabajando, ¿no? Y pues, ¿a qué te dedicas? Y cuando le dije que era bailarín, me empezó a dar referentes que pues ni los bailarines tenemos. Me hablaba de Jerome Bell, me hablaba de Alain Platel, y yo, bueno, este sabe mucho. Me hablaba de Jan Fabre. O sea, realmente le gustaba la danza. Y entonces me dice, ¿no te estás quedando en las audiciones? Y yo, no, bla, 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 ya se te acabó el dinero, sí. Y me dice, ¿por qué no haces una obra para el bar? Y yo todavía le di mil pretextos. Yo le decía, no, pero ¿cómo? Y el bar, y no, y nunca he hecho una obra. O sea, imagínate. Y me dice, mira, nosotros entramos al bar a las 6 de la tarde. De 5 de la mañana, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, el bar es tuyo. Le dice a la hija así, Almudena, las llaves. Y entonces me da las llaves del bar y me dice, entrénate aquí, haz clase aquí y haz una obra para el bar. Y cobramos un cover y yo te doy todo el cover y yo me quedo con el consumo. Cuando esté lista me dices. Entonces, me lo tomé muy en serio y ahí hice Payaso Capital. Payaso Capital originalmente era un solo que yo le llamaba como stand-up danza. Justamente había texto y había danza en un cuadrito así como de 4x4. Y ahí empezó. Y ¿sabes qué pasa? Que fue brutal porque además de que la gente sí iba y sí estuvo interesada, hicimos una temporada y demás, de pronto un programador, o sea, que dices, llegó un programador de un festival y y dijo, ¿cuánto cuesta Payaso Capital? Yo quiero Payaso Capital en este festival de Barcelona. Y empecé a juntar dinero para regresar a México con el solo, con Payaso Capital. Y ya de ahí, pues me seguí como hilo de media con la creación independiente. Y pues en este momento, pues soy un bailarín freelance y un coreógrafo freelance, realmente feliz y pues me encanta. Finalmente encontraste, digamos, tu canal, ¿no? También para expresar esa libertad y pues sí, esa avidez de explorar. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Te acuerdas? ¿Y si has vuelto a ver a este español? Sí, nos tocó ir con Ana Paula Oropesa, fui a hacer y con Alicia Ocadiz, que ahora está en Eslovenia. Estos mexicanos que están en el extranjero, de los que nadie habla, ¿no? Como que todos los mexicanos contemporáneos que están en el extranjero, que qué brutos, que están haciendo unas carreras tremendas, están eclipsados por las figuras de Isaac Hernández y de Lisa Carrillo, que también mis respetos y qué orgullosos nos podemos sentir de ellos, pero también están los contemporáneos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Alicia está triunfandísimo en Eslovenia, muy, muy padre las cosas que está haciendo. Bueno, en fin, me fui con ellas dos a hacer una pieza en un festivalillo en Barcelona y claro que fuimos a visitar al hombre y le llevé mariachis y... ¡Qué maravilla! Claro. Sí. Sí. Fue así quien te abrió literalmente las puertas. ¡Qué maravilla! Raúl, pues muchas gracias por abrirnos también tú las puertas de esa intimidad tan potente y sensible. Te felicito y te felicitamos todos aquí, tanto en la licenciatura en coreografía como también en la Cátedra Gloria Contreras, por pues tu trayectoria tan, insisto, sensible y
evidentemente también por la 9ª Sinfonía. Cuéntanos dónde y cuándo la podemos ver. Pues ya es oficial, porque como no cambió el semáforo, vamos de forma presencial. Eso me tiene como de lanzar fuegos pirotécnicos. Entonces estamos el 28 y 29 de noviembre, sábado y domingo a las 5 p.m. en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Pues muchísimas felicidades. Tomen sus precauciones, pero ahí vamos a estar, por supuesto, con todas las medidas necesarias, disfrutando de la danza. La danza no muere, no muere. No. Y un virus así la va a matar. No, así es. Sigamos en ella. Felicidades de nuevo, mi queridísimo Raúl. Muchas gracias, querida Paulina, también por estar, digamos, aquí en estos dos polos de la historia de la coreografía. Gracias, Aranza. Gracias, Jimena, Charlie, Mayana, Eliu, Tlatuy, quienes nos están viendo por allá. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Chao. Adiós. Chao.